El amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Vamos a empezar una vez más el estudio de la palabra de Dios. Vamos a profundizar en las Escrituras y vamos a sacarle el jugo y el tesoro de la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de la base del pecado es la incredulidad. La base del pecado es la incredulidad. Hay una frase muy famosa que dice: Dios está limitado con mi incredulidad. Dios está limitado con tu incredulidad. Dios está limitado con mi incredulidad. Miren, donde hay incredulidad, Dios no puede hacer mucho. La misma persona se cierra a Dios. ¿Y cuál es el significado de incredulidad? Que la persona tiene dificultad en creer algo o en creer una cosa. Y en este caso, en este estudio, es dificultad en creerle a Dios y en creerle a su palabra. Eso es lo que significa incredulidad. Y la incredulidad, vamos a buscar un ejemplo del Nuevo Testamento y vamos a leer de la Biblia referente a Tomás, a lo que pasó con Tomás. Y vamos a ir a Juan capítulo 20 y vamos a leer la historia de uno de los discípulos de Jesucristo que se llenó de incredulidad. Amén. Juan 20 del 24 en adelante dice así la palabra de Dios. Y habiendo del 24 en adelante, pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. 25. Le dijeron pues los otros discípulos: hemos visto al Señor. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y 8 días después, el 26, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Entonces vino Jesús, estando las puertas cerradas, y poniéndose en medio dijo: paz a vosotros. Entonces dijo a Tomás: mete tu dedo aquí y ve mis manos, y da acá tu mano y métela en mi costado, y no sea incrédulo, sino creyente. 28. Y Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. 29. Jesús le dijo: Tomás, porque me has visto, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que Tomás aquí prefigura a lo que es la nación hebrea que no creen en Jesucristo y no creerán hasta la segunda venida de Jesucristo. Cuando ya Jesús aparezca en la segunda venida, que ellos lo van a ver que viene en poder y en gloria con todos sus santos, y le van a preguntar: ¿qué heridas son estas en tus manos? Como enseña el libro de Zacarías. Y entonces él les responderá, Jesús les responderá y les dirá: con ellas fui herido en casa de mis amigos.
Gloria sea el nombre de Jesús. Fíjense que cuando el Señor reprendió a Tomás, dio una preciosa bendición para aquellos que no viéndolo, lo aman. Para aquellos que no viéndolo, creen en Él. Y ahí estamos incluidos usted y yo. Y fíjense que en este pasaje hay algo maravilloso, que Jesús acepta aquí adoración divina de Tomás, quien confesó de Jesús dos cosas. Le dijo Jehová y Elohim, mi Señor y Dios. Mi Señor quiere decir Jehová y Dios quiere decir Elohim, que es Dios en hebreo. Nombre de Dios del Todopoderoso, el Todopoderoso de la Biblia. Él confesó esto sobre Jesús, sobre Jesucristo. Entonces, si Jesús fuera humano solamente, Jesús no hubiera aceptado estos títulos. Pero sin embargo, Jesús lo aceptó y no lo rechazó, no lo reprendió. ¿Por qué? Porque Jesús era Dios. Jesús, estando aquí en esta tierra, era todo Dios, pero a la vez era todo hombre. Y Jesús no reprendió a Tomás de que lo adorara, de la misma manera que se puede adorar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano Calixto? Porque Jesús simplemente es Dios. Y este estudio que yo le estoy haciendo hoy no se trata sobre la divinidad de Jesús, pero por la importancia del tema que les voy a traer a continuación, les voy a dar varios datos importantísimos que nos servirán como base para el resto de este tema. Mire, número 1. De la misma manera que el hablar revela la mente y el corazón de las personas, Jesús, como la palabra de Dios, revela a Dios. Pero para revelar a Dios, Él mismo tiene que ser Dios, porque solo Dios puede revelar a Dios. Miren, hermanos, el hombre puede enseñar de Dios, puede hablar de Dios, pero nunca puede revelar a Dios. Y la Biblia lo dice muy claro en el libro de Juan, cuando dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito, el único Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, dice la Biblia. Número 2. Jesús siempre ha existido. Él tiene existencia personal porque Él estaba con Dios. Pero Él no era otro ser separado a Dios porque Jesús era Dios. Él es Dios en su existencia eterna, en su distinta persona, pero sí siendo Dios. Y en su naturaleza divina requiere gloria. Su persona no era del momento del tiempo, que existió en aquellos entonces solamente, porque Él ya existía antes de la creación. Él existía antes que todo el universo fuera hecho, fuera creado, antes que la materia fuera creada. Ya Jesucristo existía. Y su existencia como un ser consciente era distinto del Padre. Necesitaba gloria personal como Hijo de Dios. Así que siendo Él Dios, esa relación estaba en su naturaleza eterna. Esta misma persona estaba en la eternidad con Dios, Jesucristo. Siempre ha existido en la eternidad. Déjeme rectificar algo. Jesucristo no ha existido, no. Jesucristo es la existencia misma.
Muy importante que aclare estos puntos. Porque Él no tiene existencia, Él es existencia. Él es la causa de todo, dice la palabra de Dios. Él es una persona, es la palabra, el resplandor de Dios, como dice Juan 1:1. ¿Quién es Dios? Y mire, muchas de estas cosas a veces son difíciles de entender y difíciles de comprender. Pero ¿quién en realidad puede entender a Dios en su totalidad? Solo su Hijo Cristo, quien nos ha revelado al Padre por su misma persona y presencia. O sea que por la presencia de Cristo nos revela al Padre. Cualquier persona que quiera conocer a Dios debe mirar a Cristo, quien es la misma sustancia del Padre. Por eso el que ve a Cristo, ve a Dios, dice la palabra de Dios. Y mire, yo se lo voy a mostrar en las Escrituras. Vamos a ir a Juan, capítulo 14, del 6 al 11. Y mire qué interesante está esta palabra de Dios. Juan 14, del 6 al 11, vamos a leer. Mira lo que dice. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace todas las cosas. 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creerme por las mismas obras. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! O sea que si nosotros vemos a Cristo, Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Queremos conocer a Dios? Conozcamos a Cristo. Estudiemos de Cristo. Veamos todo lo que Cristo hizo. Porque Cristo es la imagen del Dios invisible. Alabado sea su nombre. Jesucristo es quien sustenta todo. Le da vida a todo. Entonces, para poder entender que Cristo es Dios, que el Padre es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, siendo uno, esto a veces se hace un poco difícil para todos nosotros. Pero debemos entender que para Dios todo es posible. De la misma manera que no es posible humanamente que una virgen quede preñada por obra del Espíritu Santo. Eso a veces se nos hace difícil creer. De la misma manera que la ciencia no entiende cómo los copos de nieve se hacen, y cuando tú los miras con un microscópico, esos copos de nieve todos son estrellitas y ninguna son iguales, todas son diferentes. Vaya ahí al internet y va a poder ver las fotos de los copos de nieve. ¿Quién hace eso? Eso es un diseño. Por supuesto, nosotros los cristianos entendemos que es Dios quien las diseña. Alabado sea su nombre por siempre. Miren, la Biblia revela de punta a cabo que Jehová es Dios, que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios.
De esto no hay ningún tipo de duda. Las religiones que no aceptan esto, que no aceptan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios, lo hacen porque no lo entienden. Pero el no aceptarlo es no aceptar la palabra de Dios, es no aceptar la Biblia. Si tú no aceptas esa realidad. Muchos dicen que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Pero tampoco la palabra Biblia está en la Biblia. Ni la palabra Génesis está en el libro de Génesis, en el primer libro de la Biblia. Pero usamos estos términos de Trinidad, de Génesis, de Biblia, para enseñar una doctrina o lo que dice la Biblia. ¿Entienden? O sea, que usamos la palabra Génesis, que quiere decir principio, para enseñar el principio de la palabra de Dios, que es Génesis. Usamos la palabra Trinidad para poder enseñar la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aunque la palabra no está en la Biblia. De la misma manera que Biblia no está en la Biblia, ni el libro de Génesis con la palabra Génesis está en la Biblia. Pero sí el libro de Génesis. Miren, hermanos, el cristianismo es la única institución que cree en la Trinidad. Y esto es lo que nos distingue del resto de las religiones del mundo. Si nosotros eliminamos esta doctrina de la Trinidad, tendríamos que arrancar todas las hojas de esta palabra de Dios. Porque todas ellas nos revelan esta doctrina, la doctrina de la Trinidad. Por eso cuando usted acepta a Jesús, está aceptando a Dios. Y debemos adorar tanto a uno como al otro. Debemos honrar tanto a uno como al otro. ¿Qué dice la Biblia en Juan 5:23? Vamos a leer Juan 5:23 para que usted vea lo que dice la Biblia. Vamos estudiando la Biblia, pues vamos a ser bíblico aquí en todo. 5:23. Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Así de simple. Así de simple. Miren, hermano, Jesús no tiene vida. Él es vida en sí mismo. Y solo Dios puede tener vida en sí mismo. La Biblia lo enseña. La Biblia dice en Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. El no creer en Jesús limita a Dios en mucho de lo que Él quiere hacer con el hombre. En mucho de lo que Dios quiere hacer con la humanidad. El no creer en Jesús. Fíjense, hermanos, que Jesús mismo, siendo todo Dios y a la vez todo hombre, no pudo hacer muchos milagros en su pueblo natal, en su ciudad, donde Él nació. Y la Biblia registra que fue por la incredulidad de ellos, porque no creían en Jesús como el Mesías. La incredulidad limita a Dios. La incredulidad hace frenar la mano de Dios. Aunque muchas veces, por amor y por misericordia, Dios hace un milagro aquí y otro allá. Solamente por puro amor. Pero lo que limita mucho la mano de Dios es el que no creemos. Entonces, ya conociendo estos puntos, vamos a entrar al tema de hoy, que es la incredulidad.
Y estos puntos que yo le acabo de dar ahora hace un rato fueron importantes porque así aclararemos sobre Jesús principios y cosas que nos harán mirar a Jesús con otros ojos. Miren, recuerden siempre esto. Jesús no es un mero hombre. Jesús tampoco es un ángel. Sí, porque esto hay que enseñarlo porque mucha gente se pone a estar diciendo, no, Jesús fue un ángel, no, Jesús fue un hombre superdotado, no, Jesús fue un profeta poderoso. No. Jesús no fue un mero hombre, tampoco fue un ángel, ni menos un Dios con letras minúsculas. Jesús era Dios y Dios con letras mayúsculas. Esto tiene que quedar claro y que las personas lo entiendan. Miren, hermano, Jesús es todo lo que el hombre necesita para todo en esta vida. Ahora bien, cuando hay fe genuina en Jesucristo, nosotros no vamos a practicar el pecado. Cuando hay incredulidad, cuando no creemos en Jesús, vamos a practicar todo tipo de pecado, todo tipo de poca vergüenza. Fíjense que la Biblia dice, y este versículo se lo conoce casi todo el mundo de memoria, en 1 de Juan 3:6, que dice, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, dice la Biblia. Ahora, ¿cuál es la interpretación de este versículo? Y le pregunto a usted, ¿cuál es la interpretación de este versículo? Mire, 1. Si nosotros permanecemos en Él es Jesucristo, no pecamos. O sea, no vamos a practicar el pecado. No será nuestro estilo de vivir si creemos en Jesucristo. 2. Si practicamos el pecado, si vivir en pecado es nuestro estilo de vida, esto es una señal que no permanecemos en Jesús, que no lo hemos conocido todavía. O sea, es una señal de que estamos caídos espiritualmente. Sí, porque algunos han nacido de nuevo, han conocido a Jesucristo, han experimentado de sus bendiciones, han sido partícipes del Espíritu Santo y de momento se apartan, se retiran y empiezan a pecar y empiezan a vivir una vida de pecado. O sea que puede que lo hayan conocido, pero al estar caídos espiritualmente empiezan a vivir una vida de pecado. Ya han perdido el temor. Si todos nosotros estamos en Cristo y miramos a Cristo y al sacrificio del Calvario, entonces el pecado no va a tener dominio sobre nosotros. La fuerza del pecado quedará sin efecto por el poder de la cruz. Entonces, que permite al Espíritu Santo venir sobre nuestras vidas y ayudarnos a hacer la voluntad de Dios, a darnos la fuerza para hacer la voluntad de Dios. Coge este cuerpo y lo vivifica, lo lleva de la muerte a la vida, por el poder del Espíritu Santo. Porque al nosotros creer en la cruz, creer en Jesús y el sacrificio que Él hizo allí en la cruz, entonces el Espíritu Santo que ya habita en nosotros tiene toda la libertad para operar poderosamente en nuestras vidas. ¿Y qué sucede? Que el pecado queda sin fuerzas. Pero no por nosotros.
no porque tengamos algún poder nosotros. Fíjense, la Biblia dice en Romanos 6:14, perdón, 6:4, 6:4. Vamos a la Biblia, vamos a estar seguros, un momentito. Creo que es 6:14, Romanos 6:14. Mira lo que dice la palabra de Dios. Sí, es 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué dice esto? Miren qué simple esto. Si estamos viviendo en la gracia y Cristo es la gracia, el pecado no se enseñoreará de nosotros. Ahora, ¿qué es lo opuesto a esto? ¿Qué es lo opuesto a enseñorearse? ¿Qué es lo opuesto a la gracia? Que si estamos viviendo en la ley, el pecado entonces se va a enseñorear de nosotros. Si estamos en la ley, tenemos muerte. Si estamos en la gracia, tenemos vida. Si estamos viviendo para Dios por medio de Cristo, tenemos vida. Si estamos solo viviendo para Dios sin Cristo, no tenemos vida. Mire, esto yo tengo que volver a repetirlo porque hay muchas personas que dicen, yo creo en Dios, Dios me ayuda, Dios me guía, Dios me enseña, pero no creen en Jesucristo. Desechan a Jesucristo. Y nadie puede tener a Dios si no acepta a Jesucristo. Así de sencillo. El que no tiene a Jesucristo vive en la muerte. Así crea en Dios. Porque para poder tener a Dios hay que tener a Jesucristo. Quien es la puerta, quien es el medio que Dios ha dado a la humanidad para poder ser salvo, para poder llegar a Él. Gloria a su nombre. Mire, la definición de enseñorear en el diccionario castellano es dominar algo. Hay otro significado de enseñorear en el diccionario que es también hacerse señor y dueño de algo. En otras palabras, cuando nosotros estamos viviendo en la gracia, el pecado no nos dominará. El pecado no será nuestro señor ni nuestro dueño. El pecado no va a tener poder sobre nosotros. En cambio, si vivimos en la ley, el pecado será nuestro señor, nuestro dueño y nos dominará. Y por eso empezaremos a andar en una vida de pecado. El hombre de fe camina en la justicia de Cristo. Y el hombre que no cree, no le importa pecar, camina en la injusticia. Mire, nosotros hemos estudiado en estudios pasados y aprendimos que la justicia procede por la fe que tenemos en el Señor Jesucristo. Y de la misma manera, el pecado, la injusticia, procede por la incredulidad de no creer en Jesucristo. Eso lo aprendimos en el pasado. Y voy a repetir esto una vez más porque esto es de mucha importancia que a usted se le grabe. A veces cuando damos estudios por muchas horas, la gente no se le graba todo. La justicia, la rectitud, lo recto, lo bueno, procede por la fe que tenemos en el Señor Jesucristo.
Y el pecado, la maldad, lo malo, lo sucio, lo injusto, procede de la incredulidad de no creer en Jesucristo. ¿Entienden, hermanos? ¿Comprenden lo que le estoy hablando de la palabra de Dios? Miren, en Juan 16, en un versículo adelante, Jesús refiriéndose a la administración del Espíritu Santo, cuando Él viniera, que Él iba a convencer al mundo de tres cosas. Y dijo que cuando Él venga, el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea que la obra del Espíritu Santo en el mundo, número uno, iba a convencer al mundo de pecado. Número dos, iba a convencer al mundo de justicia. Y número tres, convencería al mundo de juicio. Tres cosas importantes que hace el Espíritu Santo en el corazón, en las almas de las personas. Pero hoy nosotros solo vamos a estudiar sobre el número uno, sobre el pecado, y vamos a agregarle la incredulidad. O sea que vamos a tocar el pecado y la incredulidad. Entonces Cristo, en el siguiente versículo, ahí en Juan 16, define el pecado específico en el cual el Espíritu Santo traerá convicción. Y Jesús dice, de pecado por cuanto no creen en mí. O sea, Él iba a convencer al mundo de tres cosas. Pero la número uno era de pecado, pero de pecado por cuanto no creen en mí. O sea, no creen en el Hijo de Dios, no creen en Jesucristo, que es el pecado primario o principal del cual el mundo es culpable, que es la incredulidad, el no creer en Jesucristo. Miren, hermanos, el solo hecho de no creer en Cristo hace a cualquier persona culpable. Ese es el pecado más grande que alguna persona pueda tener aquí en esta tierra. Ese es el pecado por el cual todos van a ser culpables. Ese es el pecado por el cual las personas van a ser condenadas por no creer en Jesucristo. Quizás usted sea la persona más santa, más buena, más perfecta del mundo. Es más santito. Pero si usted no cree en Jesús, eso es lo único que usted necesita para ser condenado. Ese es el pecado más grande. Es el único pecado que lo va a enviar a usted, o a mí, o a cualquier otro al infierno. El no creer en Jesucristo. Fíjense, el no creer en Jesús es de tanta importancia que el resultado de no creer en Él será vivir separados de Dios por la eternidad. Por la eternidad. ¿Por qué es de tanta importancia esto, hermano Calixto? ¿Por qué? Porque mira, si usted no cree en Jesús, usted está rechazando a Dios. Está como diciendo que Dios es injusto, que Él es mentiroso, que el plan de Él para la salvación del hombre no es verdadero, que su inteligencia y sabiduría no es la correcta, que usted es más sabio, que usted sí puede buscar la fórmula correcta. Ese es el mensaje que le estamos mandando a Él. Está usted rechazando la única vía de Dios para su salvación. Está rechazando el regalo más costoso y hermoso que le costó a Dios para el hombre, que fue su único hijo, unigénito hijo. Estás ignorando al Creador, al que merece toda la adoración, el servicio y nuestro respeto. Mire, imagínese usted ahora crea una máquina, una maquinaria,
y le da las indicaciones, le pone el programa para cumplir su trabajo específico, para que ella sea útil para usted y para mí. Pero de momento esa máquina se pone loca y empieza a trabajar como a ella le da la gana y hacer todo lo contrario para lo que usted la programó. Entonces esa máquina se rebela contra usted, no quiere obedecerle, va al desastre, no quiere hacer por lo que usted la creó. ¿Y qué va a hacer usted? Usted la va a arreglar o la va a destruir. Es así de sencillo. Va a poner el programa correcto en ella o la va a destruir. La va a borrar, decir, ya, esto es inservible. Entonces, todos nosotros somos seres creados. Y fuimos creados para funcionar como Dios lo diseñó desde el principio. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué hicimos nosotros? Dice que la Biblia que Dios hizo al hombre recto. Pero ellos buscaron muchas perversiones. Ellos se desviaron. Ellos buscaron otros métodos. Ellos buscaron hacer lo malo. Esto lo enseña Eclesiastés. Mire, gracias a Dios que nosotros no somos una máquina. Nosotros no estamos para obedecer el programa que nos pongan. Nosotros no estamos para obedecer las instrucciones que nos pongan. Nosotros tenemos voluntad propia. Nosotros podemos decidir si amar o odiar, si servir o no servir. Entonces, ¿por qué entonces escogemos por voluntad propia no ser personas rectas? Vamos a escoger ser rectos. ¿Por qué entonces queremos hacer lo malo? ¿Por qué entonces estamos inclinados a hacer lo malo? ¿Por qué no nos inclinamos mejor a hacer lo bueno? Miren, hermanos y amigos, todos los seres humanos nacemos en pecado, con una naturaleza de pecado. Todos estamos inclinados a hacer lo malo. Todos los seres humanos hemos sido manchados con la maldición del pecado. Y la única manera que podemos ser limpios y liberados es por Jesús, el Hijo de Dios. Es la única forma, es la única vía, es el único método. No existe otro, solo uno. Su nombre es Jesucristo. Miren, hermanos, Dios ama al pecador, pero Dios aborrece el pecado. Es tanto lo que Dios odia al pecado, que cuando nos salva y nos limpia, Él nunca más se acuerda de ellos. Nunca más los trae a su memoria. Nunca más los trae a sus pensamientos. Es como si Dios mismo los borrara de su mente para nunca más recordarlos. Hermanos, Dios mismo se limita borrando de su mente y de su memoria todos nuestros pecados cuando nos arrepentimos, cuando venimos a Jesús, cuando nos amparamos bajo la gracia, cuando nos bañamos con la sangre de Jesucristo. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Báñese hoy con la sangre del Cordero. Alabado sea su nombre por siempre. Porque Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel
y justo para perdonar todos nuestros pecados. Bendecido sea su nombre. Gloria sea Jesús por siempre. Entonces, si nosotros rechazamos este medio de salvación que solo se encuentra en Jesús y la obra en el Calvario, entonces vamos a seguir en nuestros pecados. No vamos a poder ser limpios. Algunos que sean tan atrevidos quizás digan: hermano Calixto, yo no pedí nacer así. No es justo que se me inculpe por algo que no hice. Porque hay mucha gente que te dicen eso. No, yo no tengo culpa de nada de eso. Es verdad. Usted no fue el culpable. Yo tampoco. El culpable fue el diablo, Adán y Eva, que trajeron todo este rollo. Pero es precisamente por eso que Dios le está dando a todos los hombres la oportunidad de salir del problema que ni usted ni yo creamos. Dios nos está dando la oportunidad de salir de ese problema. Es como si yo ahora no pague la factura de la luz en mi casa. Y aquí yo tengo varias luces prendidas para que el video salga bien claro. Que yo de momento no pague la luz. ¿Qué va a suceder? Que mi esposa y mis hijos van a quedarse sin luz por mi culpa. Entonces mis hijos dirán y mi esposa: oye, nosotros no somos culpables porque están pasando estas cosas. No es justo que nosotros estemos sufriendo las condiciones que a ti se te haya olvidado pagar la factura de la luz. Porque el único culpable soy yo, pero también ellos están sufriendo las condiciones, las consecuencias. Y desgraciadamente todos estamos involucrados en este problema. Y no podemos ignorarlos. Tenemos que darle frente. Mire, es como si yo me encontrara en un pozo. Le voy a poner otra ilustración, porque me gusta enseñar mucho con ilustración, porque así entendemos los temas. Y en ese pozo no hay forma de salir. Y ese pozo está llenándose de agua y el agua está subiendo. Y si no recibo ayuda pronto, voy a morir ahogado. Entonces, de momento, viene uno y me tira una soga para ayudarme. Y yo le digo: no necesito una soga, necesito una escalera para salir de aquí. ¿Entienden el punto? Me tira una soga y yo digo: no, una escalera. Y eso es lo que está pasando con la raza humana. Están en un pozo muriéndose poco a poco. Lo único que tiene este mundo es vida. Vida física y por un tiempo, porque espiritualmente todos están muertos. Todos nacen muertos, separados de Dios. Entonces Dios, en su amor y su misericordia, nos ha dado la bendición de vivir, de disfrutar de la vida, de conocer la vida, de conocerlo a Él y a su Hijo. Nos ha tirado la soga para salir del pozo y de poder vivir con Él por la eternidad. Pero nosotros decimos: no lo queremos. O sea que nos ha dado la salida y la salvación a todo este conflicto. Entonces, unos que son mansos y humildes lo aceptan. Y otros que son altaneros, se ciegan, no lo aceptan. Son rebeldes. ¿Y qué pasa? Que se pierden. No sea usted uno de ellos. No sea usted uno de los que se pierden. Agarre la vida y no la suelte. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué poderosa palabra de Dios.
Y todo lo que usted necesita hacer es creer en el Hijo de Dios. Crea solamente y embárquese en el viaje más hermoso que usted haya alguna vez experimentado. Solo crea y Dios hará el resto en su vida. Dios empezará a trabajar en su vida transformándolo poderosamente. Aleluya, gloria a Dios. Te verá la mano de Dios todos los días de su vida. Y usted recibirá la vida espiritual que el hombre perdió en el jardín del Edén cuando desobedeció a Dios. Mire, le voy a traer otra ilustración. Este es como el cuento que una vez oí que dice que en una ocasión había una gran tormenta donde todo se estaba inundando de agua. Y había un hombre en la iglesia muy creyente y oraba a Dios diciendo: Dios, sálvame, no deje que yo perezca en esta tormenta. No deje que el agua me alcance. Sálvame, Dios. Pues de momento se apareció el ejército para rescatarlo y el hombre le decía: no, estoy bien, no se preocupen, ya pronto viene mi rescate, decía este hombre. Pero el agua seguía subiendo y este hombre se subió al techo de la iglesia. Y de momento, subido en el techo, se apareció, él oraba y decía: Dios, no permita que yo perezca en esta tormenta. Y de momento se apareció un helicóptero. Agárrese de la soga, agárrese de la escalera, que lo vamos a socorrer. Y el hombre decía: no se preocupen, que pronto viene mi rescate. Y ya como el agua era tanto, se apareció un bote. Y el hombre también rechazó el bote. Y al final, el hombre murió. Y cuando este hombre llega a la presencia de Dios, le dice a Dios: Dios, estoy desilusionado, me siento defraudado, confié en ti y me ahogué. ¿Por qué me sucedió esto, Dios mío, si yo tenía fe en ti? Y entonces Dios lo miró con compasión y le dijo: hijo, te envié el ejército, te envié un bote, te envié un helicóptero y me rechazaste todas las cosas. Yo no podía hacer nada más por ti. Te di los medios para que tú escaparas. Te di el medio para que tú escaparas. Y Dios está haciendo lo mismo hoy. En su paciencia, en su amor, le ha dado al hombre el medio para que podamos ser salvos. Le está mostrando al hombre el camino. Y ese camino se llama Jesucristo solamente. No son las religiones, no son las filosofías, no es el invento de los hombres. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es el camino, esa es la vida. Jesucristo es la verdad y nadie más. Y entonces el hombre está buscando verdades en otras cosas. ¿Cuál es la moraleja? Todo lo que necesitamos en esta vida se encuentra en Jesucristo.